Vamos a empezar y vamos a cantar el himno número 273, que se titula Santa Biblia, ¿sí? Y nos ponemos de pie. Muy bien, hemos cantado un himno que habla acerca de ¿qué? ¿Y qué tenemos en la Biblia? Bueno, le llamamos Biblia y le llamamos también ¿qué? Palabra de Dios, porque justamente es el libro donde está recopilado todo lo que Dios nos quiere expresar y lo que Él nos enseña, ¿no? En Romanos 1:16 nos dice Pablo, que es que estamos hablando de Pablo todo este semestre, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, muy bien. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, que todo el que cree puede acogerse a esta salvación. Da igual la nacionalidad que tenga y da igual de dónde sea la persona. Muy bien, vamos entonces a postrarnos de rodillas y vamos a tener la primera oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias por tus cuidados, tus bendiciones, por estar aquí nuevamente en la iglesia. Gracias porque estamos bien aquí todos, aunque también con la tristeza, Dios de nuestra hermana Gloria, que también descansa en paz. Cuida, Padre mío, tú a toda su familia. Sabemos que perder un ser querido es lo más triste que hay, porque realmente eso sí que ya no tiene remedio. Te rogamos que tú consoles a su familia, también te rogamos por los demás enfermos también de tu pueblo, Dios, que tú les preserves la vida de acuerdo a tu voluntad y que cada uno, Dios, de nosotros sepamos valorar realmente el tiempo que tenemos en esta tierra, porque no sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Cuídanos, Padre mío, bendícenos, ayúdanos a mantenernos firmes en tu evangelio, que nunca nos apartemos de él. También con nuestros niños, nuestros jóvenes puedan siempre permanecer en este evangelio
que han conocido. Cuida, Dios Padre Santo, también a todos aquellos que estén con alguna dificultad, algún problema. Sabemos que esta tierra está siempre lleno de tristezas, de dolores, de dificultades, y como cristianos no estamos exentos a ellas, pero sabemos que podemos agarrarnos a ti y por eso tenemos una confianza grande en ti y así también nos ayuda a no derrumbarnos. Cuídanos, Padre mío, y también te rogamos que tú estés presente en este culto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a dar inicio y me comentaron que tenemos una participación especial. ¿Sí? Gerard. Gerard nos va a deleitarse. Voy a tocar el himno O buen maestro despierta. Es un himno muy hermoso y también agradezco a la hermana Victoria por dejarme tocar este instrumento y que me sirva para adorar a Dios. Sí, pues, Vale, agradecemos a Gerard. Y bueno, vamos a, entonces, gracias Gerard. Vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema que yo hace tiempo lo había visto y realmente siempre me llamó la atención. Sí, me llamó la atención, que cuando esté puesto os lo digo, me llamó la atención de saber cómo realmente esto funciona, ¿sí? ¿Cómo funcionan los medicamentos? No vengo a abogar por los medicamentos, ¿vale? Que si no, no vengo a abogar por ellos, pero sí que me ha llamado a mí la atención muchas veces cómo es que un medicamento, si a mí me duele la cabeza,
Y si me tomo una pastilla, no se va a, yo qué sé, a los dedos, ¿no? Porque es el principio del medicamento, lo que cura en sí, no se va a otro lado, ¿no? Entonces, los medicamentos, a pesar de que son considerados como una droga, de todas maneras también salvan vidas, también ayudan a, bueno, ayudan a que, sí, a que las enfermedades no avancen, ayudan también en los dolores muy crónicos, ¿no? Y sinceramente yo creo que uno no tiene que estar totalmente cerrado porque hay ocasiones en las que tampoco hace falta por qué sufrir tanto, ¿no? Ahora que estamos con lo de nuestra hermana Gloria, a ella el domingo le quitaron ya todo lo que es medicación, lo que ya le daban para que su cuerpo pueda seguir funcionando. Pero claro, le quitaron toda la medicación, pero el cáncer es una enfermedad muy triste y muy dolorosa. Y entonces a ella le empezaron a poner morfina, ¿sí? Entonces, en este caso, la morfina también es un medicamento, es una droga que ayuda a que las personas, lógicamente, no tengan ese gran dolor porque no las van a curar. No le va a curar, pero sí le va a aliviar y a tener una mejor calidad de vida, pues hasta que, bueno, hasta que fallezca, ¿no? Porque ya es en los últimos, sí, en las últimas etapas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Beque. Bueno, vemos que el ser humano ha creado muchísimas cosas, ¿verdad? Nosotros salimos afuera y vemos cantidad de cosas y cosas que nosotros mismos utilizamos, ¿sí? Cantidad de cosas y se siguen creando. ¿Qué es lo que nos dice en la Biblia? Que en los últimos tiempos, ¿qué pasará? Aumentará muchísimo la ciencia y yo recuerdo haber llegado aquí en el año 99 y realmente Internet prácticamente casi que no había. Bueno, es que no había, ¿no? Pero claro, del 99 acá han pasado apenas 25 años. ¿Y qué ha sucedido? Ha aumentado todo muchísimo. Ya no solo hay móviles con Internet, ahora hay muchísimos aparatos, ¿no? Sí, la inteligencia, la IA, ¿no? La famosa IA, la inteligencia artificial. Pero entre todas estas cosas que el ser humano pues ha creado, una de ellas también son los medicamentos, ¿sí? Cuando nosotros hemos estado en nuestras casas hace muchos años atrás, ¿cómo nos curábamos? Muy bien, con hierbas, ¿no? Y hasta ahora aún sabemos que las hierbas son efectivas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ha logrado hacer, digamos, el ser humano a través de estos últimos años? Cale, ¿me pasa la siguiente? No lo controlo. Sí, ¿qué es lo que ha logrado crear? Son los medicamentos, que lo que igualmente no es que es una invención, sino también son extractos sacados de las plantas. Sí, es que el ser humano o el hombre ha ido separándolas, digamos, para luego formar medicamentos distintos que a lo largo de los años pues se ha visto, yo qué sé, la planta tal está bueno para tal cosa y le van sacando la sustancia, ¿no? Que sería el principio activo. Entonces todos los medicamentos tienen como fin, ¿sí? Aquí tienen como fin, claro, son sustancias artificiales, lógicamente, tienen como fin estimular pues un órgano, una glándula, estimular una función también, la de bloquearla, por ejemplo. Cuando tenemos mucha alergia, por lo general, ¿qué es lo que nos tomamos? Antihistamínicos. ¿Qué es un antihistamínico? ¿Qué es lo que bloquea el antihistamínico? Bloquea la histamina, que es la responsable ¿de qué? De que a mí aquel polvo o aquel alérgeno o aquella pelusa, en mi organismo lo empieza a rechazar tan fuerte que luego al final yo termino con los ojos llorosos, tosiendo, porque mi organismo, ese alérgeno, ¿perdón? Sí, esa sustancia pues lo toma como algo muy agresivo, pero quizás a mí me hace ese efecto. Viene el hermano Rubén y él no le hace nada. Sí, entonces todos nosotros somos creados como alguien decía, con distintas taras, ¿sí? Con distintas, sí, bueno, digamos taras porque no somos totalmente perfectos. Cada quien tenemos predisposición a sufrir un poquito más de algo y también la medicación a algunos les puede hacer un gran efecto y a otros seguramente puedan necesitar que
una dosis más alta, ¿para qué? Para que les haga efecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo funcionan los medicamentos? Pues, sí, estas tres cosas, estimulando también, porque por ejemplo, tenemos la glándula tiroides, que cuando no funciona la glándula tiroides, tienes que medicarte para que esta glándula funcione, ¿sí? Porque la glándula tiroides es muy importante para básicamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú tienes un hipotiroidismo, necesitas, la glándula no segrega lo que tiene que segregar, entonces tú tienes que administrar, porque si no a esa persona le sería muy difícil vivir, ¿no? O cuando sí le extraen también. Entonces, no es que sean del todo malos, tampoco es que nosotros tenemos que abusar, y vamos a ver un poquito por qué, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente, por favor? Vale. Hay dos, ¿cómo se dice? Dos ciencias, que es la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia es lo que el medicamento, estudia lo que el medicamento le hace a tu cuerpo, y la farmacocinética es lo que tu cuerpo le hace al medicamento cuando tú ya lo has ingerido, ¿sí? Porque el cuerpo tiene que hacer sus reacciones para que el principio activo, es decir, el medicamento está formado por el principio activo, que es lo que realmente cura o mejora o calma, sí, gracias, y más el excipiente, ¿sí? El excipiente es, digamos, lo que lo envuelve, ¿sí? Lo que lo envuelve sería el excipiente, que puede ser pues, en forma líquida, en forma en cápsulas, puede ser un inyectable, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo está lleno de células, ¿sí? Llenísimo, todo nuestro cuerpo somos células. Entonces, si nosotros queremos, Caleb, la siguiente, si nosotros queremos que ahora vamos a ver cómo los medicamentos funcionan en mi cuerpo. Si yo me tomo una pastilla porque me duele la cabeza, esa pastilla, el principio activo no se me va a los pies, sino que realmente me pasa el dolor de cabeza. Están en cambio los receptores. Todas nuestras células tienen receptores. Esto es, digamos, como bueno, es un dibujo, pero una célula, para más o menos para poder entenderlo, y entenderlo principalmente yo. Aquí vemos, digamos, estos son los receptores que si nosotros le generamos un estímulo o le damos una sustancia, esa sustancia tiene que ser de la misma forma, ¿sí?, de lo que tiene el receptor. Sí, por ejemplo, aquí vemos, que le he ampliado tanto la imagen que al final se me ha borrado. Bueno, digamos que esto es como un receptor y un receptor. Aquí este receptor acepta sustancias, por decirlo así, hablando sí, de manera figurativa, en forma de triángulo. No, triángulo no. Ah, no, sí, triángulo, está bien. Un triángulo invertido. Y digamos aquí este receptor acepta sustancias en forma de círculos. Entonces, el triángulo aquí no va a entrar. Sí, por tanto, por ejemplo, solamente os comento, la semana pasada me ausenté justamente en el culto porque estaba que me moría con dolor de garganta. Realmente me dolía demasiado y no soportaba más. Fui aquí a urgencias y para que me vieran qué era lo que tenía, ¿sí? Y entonces, sí, tenía súper inflamado y luego ya regresé justamente antes de que se terminara el culto. Pero claro, no me recetaron nada, pero yo luego sí que me tomé una medicación porque es que realmente me dolía demasiado y por eso también luego me fui, no pude comer ni nada, pero bueno. Entonces, claro, la medicación que yo me tomé, si hubiera sido una medicación para el hígado y a mí me dolía la garganta, el principio activo de ese medicamento, ¿a dónde iba a ir? Iba a ir al hígado, no iba a ir a la garganta. Entonces, nuestro cuerpo está formado por cantidad de células. Las células del hígado no son las mismas que las células de la garganta, y las células de la garganta no son las mismas que las células musculares, y las musculares no son las mismas, yo que sé, que las células de la tiroides o de los riñones o del vaso, ¿no? Entonces, cuando nosotros ingerimos una medicación, lo que hace el principio activo es irse directamente a las células que tienen esos receptores. Sí, por eso a nosotros el remedio, digamos, o la medicación nos hace efecto en ese sitio, porque al tener tantas células, claro, si yo me tomo uno para la garganta, lo que yo me tomo
el medicamento no sabe a dónde tiene que ir, ¿eh? Va por todo el torrente sanguíneo y no tiene ni idea a dónde tiene que ir. Pero ese principio activo va a hacer efecto solamente en las células de mi garganta, ¿sí? Entonces así funcionan los medicamentos, que a mí la verdad que me llamó mucho la atención, porque yo sinceramente digo, ¿cómo sabe el medicamento a dónde tiene que irse, dónde tiene que hacer ese efecto? Y lo saben los receptores de las células, son los que, por ejemplo, cuando yo tomo yodo, por ejemplo el yodo, cualquier cosa que tenga yodo va directo a la tiroides, porque la tiroides es como una esponja que atrae el yodo, ¿sí? No hace falta ni ponerle nada que dirija porque va directo a la tiroides. Entonces, por ejemplo, el yodo también es se utiliza para el estudio de las glándulas suprarrenales, las que están sobre los riñones. Si yo quiero, por ejemplo, que cuando yo me tomo yodo no vaya a la tiroides, sino vaya a las glándulas suprarrenales, lo primero que tengo que hacer es darle de comer a la tiroides. Administrar un fármaco que a la tiroides le llene de yodo, que cuando yo le doy yodo al paciente, la tiroides no le haga caso y vaya al otro sitio donde también se necesita el yodo, ¿sí? Claro, entonces es en sí, son los órganos los que tienen estos receptores, ¿sí? Con sus células los que atraen, digamos, al medicamento y por eso hacen su efecto, ¿sí? A ver, la siguiente, Peque. Muy bien. Bueno, ya me había pasado de esto, que era que los principios activos se obtienen básicamente pues de lo que la naturaleza mismo tiene. Luego, claro, luego los van creando de manera artificial. Vitaminas, minerales, se crean de manera artificial en laboratorio, pero antiguamente era que si tomábamos el agua tal nos hace bien y ahora también, no es que no nos haga bien. Vale, nene, la siguiente. Bueno, ya habíamos dicho que tenemos medicamentos de distintas clases, ¿no? Y depende de la clase con la que yo ingiera, va a hacer efecto antes o va a hacer efecto después, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. A ver, Peque. Muy bien, por ejemplo, aquí tenemos cuando yo ingiero, si es de manera oral y si es una pastilla, yo ingiero por la boca, pasa por la faringe, luego al esófago, que es este tubo largo, ¿no? Que llega ¿hasta dónde? Hasta el estómago, ¿sí? Hasta el estómago. Entonces, mientras va pasando por aquí, el medicamento ya se va como deshaciendo. Sí, se va deshaciendo y el esófago tiene la capacidad de impulsarlo hacia abajo, porque si no, lo que comeríamos, ¿qué pasaría? Se nos regresaría, sino que el esófago también hace el impulso de bajarlo, ¿no? Y llega aquí entre el estómago y el esófago, hay también, ahora se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Que es como una pestaña también, al igual que está aquí la epiglotis, que ayuda a que nosotros cuando comemos algo no se nos vaya por el conducto del aire. Sí, entonces llega al estómago y en el estómago empieza, ¿qué hay en el estómago que ayuda a que todo se deshaga? Los jugos gástricos, ¿no? ¿Que son qué? Son ácidos, ¿sí? Los jugos ácidos es lo más ácido que hay en nuestro organismo. Muy bien. Luego de allí, del estómago, pasa al intestino delgado. Primero al intestino delgado, que mide más o menos unos ¿cuántos metros? ¿Alguien recuerda? 5, 6, 7 metros, ¿no? No más. Bueno, el de Valeria me dirá 4. Bueno, no, entre 5 y 7 metros, ¿sí? Entonces está aquí. Ahora, ¿qué es lo que tiene nuestro intestino delgado? Tiene unas vellosidades, ¿sí? Que la medicación se está disolviendo y en el estómago pasa al intestino delgado y allí empieza a pegarse a las paredes del intestino y luego es llevado, porque yo también siempre pensaba, y luego al final, luego de allí, ¿qué hace? ¿A dónde? O sea, ¿cómo se va la sangre? Porque la medicación está aquí, o sea, hemos tomado, está en el estómago, llegó al estómago, está en el intestino y luego yo siempre pensaba, y luego de allí, o sea, ¿cómo luego se va la sangre? Para que luego sea transportado por el torrente sanguíneo. Claro, el asunto es que nosotros aquí en el intestino delgado tenemos muchas ramificaciones
de la vena porta. ¿Sí? Es decir, es como que absorbe todas las sustancias del intestino delgado y las lleva al hígado. Las lleva al hígado, el hígado se pone a ver, este es bueno, esto no es bueno, y aparte de eso también le hace mucho más hidrosoluble, porque hasta aquí aún quizás no son las moléculas tan pequeñas como para que puedan entrar en la sangre. ¿Sí? Al hígado, el hígado, por eso nosotros decimos el hígado es uno de los grandes órganos, porque realmente es el que dice este bueno, este malo, y en los que son buenos, digamos las sustancias que no son malas para el organismo, las deposita ahora sí, por fin, ya en el torrente sanguíneo. Es decir, todo ese recorrido ha hecho la medicación y hasta que se deposite en el torrente sanguíneo han pasado más o menos una media hora. Por eso es que suelen decir los médicos que cuánto suele tardar una pastilla en hacer un efecto. Más o menos unos 15 minutos, una media hora, ¿no? Más o menos, porque es cuando ya por fin llega al torrente sanguíneo y de allí sí que ya se distribuye a donde tenía que ir. Muy bien, la siguiente, hijo. Sí, bueno, la inflamación, bueno, por lo general la medicación va donde hay más inflamación. ¿Por qué hay más? Porque cuando nos golpeamos en algún sitio o nos quemamos, sí, se pone rojo. Porque hay más flujo sanguíneo, ¿sí? Más flujo sanguíneo. ¿Qué ayuda ese flujo sanguíneo? Sí, y ayuda también a que las células inmunitarias, ¿sí?, vayan allí y trabajen muy bien y lo reparen o eliminen aquella inflamación o eliminen lo que está mal, ¿no? Igualmente la medicación también va a ir a donde está aquella inflamación. Vale, la siguiente, Caleb. Muy bien. Ajá. ¿No nos hemos pasado, hijo? ¿Más atrás? Oh, yo no le he puesto. Bueno, lo que quería hablar era un poco del... Pues se me ha pasado a mí. Sí, no. No, pasamos al atrás. Atrás, Peque. No, quería hablar un poco del ibuprofeno. Perdón. Porque quizás podemos tomarlo como una medicación muy a la ligera y tampoco es de irnos tomando ibuprofenos como que, como decía una chica, como que fueran pipas, ¿no? Como caramelos. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ibuprofeno? El ibuprofeno lo que hace es que bloquea unas enzimas, ¿sí?, que son las ciclooxigenasas, que son las llamadas COX, ¿sí? A su vez, estas enzimas ciclooxigenasas liberan una sustancia que son las prostaglandinas. Vale. El asunto es que en nuestro cuerpo existen muchas enzimas. Las más importantes son la COX-1 y la COX-2. Cuando yo me tomo un ibuprofeno, es verdad que va directo, inhibe estas enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, yo la semana pasada me tomé un ibuprofeno. ¿Qué es lo que hizo? Que inhibió las ciclooxigenasas, ¿sí? Las inhibió, es decir, que las dejó sin efecto. Entonces, estas células a mí ya no me hacían sentir más dolor. Pero el problema es que el ibuprofeno no hace distinción entre si esta es buena, esta es mala, o solamente voy a hacer efecto en esta y en la otra no. Las enzimas, las ciclooxigenasas que decía, también liberan una sustancia que es la prostaglandina, que es algo que recubre nuestra pared estomacal. Es decir, protege nuestro estómago. Quiere decir que cuando yo me tomo un ibuprofeno, ¿qué puede pasar? Me puede a mí aliviar el dolor en donde quiera que yo lo tenga. ¿Y qué más puede hacer? Y también me puede hacer daño al estómago. Por eso no es bueno nosotros irnos tomando pastillas así porque sí. Sí, lo que pasa que el omeprazol es un protector estomacal, sí. El problema del omeprazol, en cambio, al ser un protector estomacal, ¿qué es lo que inhibe? Los jugos gástricos. Hace que no tengan efecto y pues tu estómago al final termina más dañado que antes, ¿no?
Claro, sin jugos, una persona que no tenga jugos gástricos no tiene nada. Es decir, no puede vivir, así de sencillo. Sí, no digiere, claro. Sí, sí, bueno, ya quema todas las bacterias, que todo lo que sea lo que recubre. Sí, cuando uno toma las pastillas, por más que sean ibuprofeno, aspirina, paracetamol, aunque el paracetamol es un pelín más, digamos, suave que el ibuprofeno, ¿sí? Lo que pasa es que el paracetamol pasa la barrera hematoencefálica y puede llegar hasta el cerebro, y por eso es que cuando hay una fiebre te tomas paracetamol, entonces el cerebro manda, como quien dice, que corten la fiebre, ¿no? Yo también quería hacer esto para que nos demos cuenta cómo funcionan los medicamentos, que son necesarios y buenos en algunas situaciones, pero que tampoco abusemos de ello. Ahora a mí mañana me duele un poquito la cabeza, un ibuprofeno. Pasado me duele un poco la rodilla, otro ibuprofeno. Pasado me duele la garganta, otro ibuprofeno. No. Intentar nosotros hacer lo máximo de algún tratamiento natural, y si realmente ya ves que no puedes con él, pues te tomas, ¿no? Por ejemplo, yo la semana pasada al final me lo tomé, porque es que realmente ya no podía. Pero luego me tomé uno y se acabó, no sé. Como, claro, el asunto, como tampoco estamos acostumbrados, te hace efecto enseguida y, bueno, en este caso, pues te ayuda. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al... Hemos visto un poco la eficacia de los medicamentos. La siguiente, mi amor. Cómo funcionan en nuestro cuerpo, y ahora vamos a ver también entonces la eficacia de lo que habíamos cantado al principio. ¿La eficacia de qué? De lo que Dios nos dice. Sí, no en sí en general, digamos, de la Biblia en general, sino de las enseñanzas divinas, ¿sí? Y aquí vamos a hablar acerca de un señor. ¿Quién sabe quién era este señor? ¿Alguien lo ha leído? Nos dice acerca de quién. De Naamán. Es una historia recontra que conocida, ¿sí? La historia de Naamán. ¿Quién era Naamán? ¿Era cualquiera Naamán? Era un general, sí, era alguien que estaba acostumbrado ¿a qué? A recibir honores, sí, era alguien acostumbrado a que le obedezcan, porque si era un general, no sería un general solo para estar en el escritorio, digo yo, ¿no? Era alguien que tenía gente a su cargo, y la gente que pasaba le obedecía. Entonces era alguien que, ¿cómo vosotros creéis que se creía Naamán? ¿Cómo se creería él? Bastante superior a todos excepto el rey, ¿no? Porque él estaba básicamente por debajo del rey, ¿no? Era el que cuidaba su reino. Muy bien. Pero toda esta grandeza de Naamán era, digamos, echada por los suelos. ¿Por qué? Por la lepra. ¿Cómo es la lepra? ¿Cómo es la enfermedad de la lepra? La lepra es una enfermedad que te va carcomiendo poco a poco tu cuerpo, ¿sí? Hasta que al final, pues dejas de existir, ¿sí? En la época antigua, lógicamente, no habían tratamientos, no habían medicaciones, no había nada, y la gente, lógicamente, se moría. ¿Y qué pasaba con un leproso? ¿Dónde vivía? ¿Y por qué vivía excluido? ¿Quién quería contagiarse de la lepra? En Israel, pero en Siria no. Claro, en Siria no, sí, pero en Israel, de acuerdo a las normas que Dios le dio al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Que debían separarse, porque si no contaminaría a todos. Sí, claro, como dice Germán, en Siria no. Por eso es que Naamán, ¿dónde vivía? Él vivía en su casa, vivía en su palacio, pero claro, la enfermedad no le permitía a él que ejercer su rango, ¿no? Y, perdón. Bueno, sí lo ejercía, pero supongo que ya no como alguien que no estuviera enfermo. Y claro, y aparte de eso, pues, no sé, si yo tengo unas llagas, si yo tengo cosas, sí, de todas maneras no me voy a sentir cómodo, ¿no, verdad? No me voy a sentir cómodo. Sí, lo que está abajo. Y lo que no se puede tapar es más complicado, ¿sí? Muy bien, pero vamos a ver, Peque, la siguiente. No lo voy controlando muy bien. Ay.
también le hice mucho. Bueno, Naamán vemos aquí que era, bueno, imaginemos que era un hombre fuerte, ¿no? Porque antes quizás ahora vemos generales, ¿cómo? Vemos generales de escritorio, no de oficina, pero en su época, ¿cómo eran los generales? Porque eran fuertes. Claro, porque ellos sí que peleaban, sí que su trabajo era pelear, ¿no? Y supongo que se hacían ejercicios y se esforzaban, eran atléticos, ¿no? Vale, la siguiente, Peque. Muy bien. La lepra es también considerada, o el pecado, perdón, es considerado como la... ¿Por qué el pecado es considerado como la lepra? Porque poco a poco, ¿qué puede hacer? Poco a poco nosotros nos podemos, sí, como dice el hermano, nos va matando, quizás no nos va matando físicamente, pero sí nos puede ir matando. Bueno, sí, es verdad, físicamente también. Si tú vas cometiendo grandes y grandes errores, lógicamente al final te llevará a la tumba, ¿no? Muy bien. La siguiente, hijo. Pero él recibió unos cuantos mensajes, ¿no? Aquí vemos una niñita. ¿Quién era esta niña? Era una niña hebrea que vivía ¿en dónde? En la casa de Naamán, ¿sí? Pero esta niñita, ¿cómo fue llevada la niñita? ¿Cómo vosotros creéis que fue llevada? ¿En qué estado estaba allí la niñita? Estaba cautiva, ¿verdad? Pero ella se acordó que había ¿en dónde? Había en Israel un profeta que podía curar ¿a quién? A su jefe, a su amo, a su señor. Y le dio la noticia a su esposa. Su esposa se lo dio ¿a quién? A su esposo. ¿Y qué fue lo que hizo Naamán enseguida? Caleb, la siguiente, por favor. No sé si hay esto. Sí, ¿qué fue lo que hizo Naamán enseguida? Dijo, wow. No. Él creyó. Él creyó y cogió a su ejército y cogió grandes, regalos y presentes y tanta cosa, ¿no? Y se fue súper cargado a encontrarse con quién, con Eliseo, con el que le podía curar. Pero ¿qué sucedió cuando llegó allí? Allí sí que se enfadó. La siguiente, mi nene. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, aquí vemos a uno que está como vendado, sería Naamán. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién llegó a recibirle con tantos honores, con prestigio, con, no sé, ¿quién salió a recibirlo así? El siervo de Eliseo mandó ¿a quién? A su empleado. Esto sí fue lo que enfureció a Naamán, porque Naamán, ¿cómo se creía? Una persona muy, muy importante. Y aquí nos damos cuenta que la enfermedad, la lepra o cualquier enfermedad, ¿hace distinción de personas? ¿De clases sociales? ¿Hace distinción del color de tu piel? ¿Hace distinción los estudios que tú tengas? Nosotros siempre queremos que nuestros hijos que están aquí, todos están ya estudiando. Unos están en la universidad, otros están por entrar, otros están en el camino. Y todos queremos que nuestros hijos sean ¿qué? Que sean profesionales. Y de aquí a unos 5 años en nuestra iglesia habrá profesionales a tutti frutti, ¿sí? Habrá muchísimos profesionales, pero es suficiente sencillamente tener una posición o tener una profesión. Realmente es suficiente, digamos, quizás yo haber llegado, en mi profesión a un puesto muy alto. No, porque vemos que Naamán, ¿qué era? Naamán estaba simplemente por debajo del rey, pero ni siquiera era así, teniendo esa gran profesión, él se libró, ¿sí? Él se libró. Entonces, todos necesitamos de nuestro Dios. Sí, vamos a la siguiente, Caleb. Muy bien. Bueno, luego regresamos al otro. Aquí vemos a alguien que también se creía muy, muy superior y realmente en su época era el rey del mundo prácticamente. ¿Quién es? ¿Y qué pasó con este rey del mundo? Aquí Nabucodonosor estaba mirando. ¿Qué estaba mirando Nabucodonosor?
Dice, todo su imperio, la ciudad, todo lo que él había creado supuestamente con sus manos, ¿verdad? Aunque no eran sus manos, eran sus esclavos, pero bueno, lo que él había mandado. ¿Y cómo 7 años de la vida de Nabucodonosor, cómo fueron? ¿Cuántos de nosotros daríamos tener lo que tuvo Nabucodonosor, pero luego pasar los 7 años de locura como un animal? Yo creo que ninguno, ¿no? Porque claro, de ser la cabeza del mundo, llegó a ser ¿qué? Menos que un ser humano, digamos, porque era como una bestia, ¿no? Pero ¿qué tuvo que hacer él para que nuevamente se le restituyera en su cargo? Tuvo que reconocer que realmente Dios es el único que podía, es el único que merecía ser honrado, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente, hijo. No sé si cuál más tengo. Muy bien. Ahora aquí seguimos con Naamán. Naamán se enfureció y ya se estaba yendo. ¿Y qué le dijeron sus siervos? Le dijeron, dice, a ver Naamán, si a ti te hubieran pedido que conquistes una ciudad, le dice, tú ya estuvieras caminando a conquistar la ciudad. Si te hubieran pedido algo difícil, tú ya estarías yendo. Pero si lo único que te han pedido es cosa fácil. ¿Y qué fue lo que dijo Naamán? Dice, pero si en sus ríos estaba el Farfar y él... ¿Ah? Abana y Farfar, eso que dijo. Vale, Abana y Farfar, que decía que eran mejores ríos que aquel Jordán que de pronto estaba un poco sucito, ¿no? Pero tenía algo que ver... Barroso, sí. Tenía algo que ver el agua en el que él se tenía que zambullir. ¿Qué era realmente lo importante allí? La obediencia. Era realmente importante la obediencia, sí. Quiere decir que a nosotros, ¿qué es lo que realmente importa en nuestra vida? Es lo obedientes que seamos a Dios. Eso es lo que realmente importa, ¿sí? La obediencia. Y eran 7 veces, o sea, era para probarlo y probarlo, claro. Zambulle, sale y dice, si sigo igual, otra vez. Y hasta que no fue la 7ª, cuando él por fin se dio cuenta que ya por fin estaba limpio. Y hay algo muy bonito, a ver si lo encuentro, que lo vamos a leer, ¿sí? Que dice Naamán. Sí, vamos a buscar, porque luego él da la honra a Dios, pero le pide a Dios que le perdone algo si le toca hacer. Segunda de Reyes 5, 17 y 18. Si alguien tiene, me lo lee, por favor. Nabucodonosor, él reconoció que Dios era el único que podía o que debía ser honrado. Y ahora vamos a ver a Naamán. Él resuelve también en su corazón ser fiel a Dios, pero hay algo que le pide a Dios y le dice que no le tome en cuenta eso si le toca hacerlo. Segunda de Reyes 5, 17 y 18. Si alguien lo tiene, sí, con el micrófono, sí, a ver qué dice. Dice, Segunda de Reyes 5, 17 y 18. Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo. 5, 17. Sí, está 18. bien, está bien, sí. No será a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Claro, él ahora le dice, o sea, él le empieza a dar la honra a Dios, pero dice, pero claro, si yo me toca entrar al templo con el rey y me toca inclinarme igual con el rey, dice, por favor, Dios, no me lo tomes en cuenta. Sí, eso vemos entonces que primero, después de todos sus enfados, que eso fue en un solo día, que no es que pasaron 3 meses hasta que se le fue el enfado, fue en un solo día, ¿cómo cambia la persona? Entonces allí vemos la eficacia que tiene realmente
o el poder que tiene Dios sobre una persona, que no hace falta quizás que puedan pasar años hasta que, claro, hasta que la persona cambie, sino que el poder de Dios es al instante. Y hemos estado ahora también estudiando lo de Pablo. ¿Qué pasó Pablo? ¿Cuánto tiempo tuvo él que pensárselo, que puede ser que sí, puede ser que no, que sea verdad, que no sea verdad, dejar lo que estaba haciendo antes, ahora pues abrazar otra cosa que él había pensado, que no era así? ¿Cuánto tiempo pasó para que Pablo se transformara? Él cuando da el discurso, ¿qué dice? Fue al instante, sí, fue al instante. Entonces, al igual que digo yo, por eso quería hacer un poco el símil, los medicamentos te pueden hacer al instante, el poder de Dios, la palabra de Dios también te puede cambiar al instante, ¿sí? Entonces, nosotros no creamos que quizás, podemos ver a alguien que a nuestra percepción está bastante perdido o perdida, ¿no? Pero sin embargo, para Dios no sabemos. Puede llevar la delantera. Exactamente. Muy bien, pasamos a la siguiente, hijo. No, era el mismo. La siguiente, Caleb. Bueno, también, no, sí, hijo, la anterior, discúlpeme, es que no me acordaba. Muy bien, aquí vemos también a uno que creyó ciegamente en Jesús. ¿Quién fue? Un centurión. ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Le dijo, venga, vamos conmigo, a ver si tú le das una agüita, a ver si tú le colocas la mano, a ver si tú le das un masaje. No, ¿qué le dijo? Dijo, solamente ordena. Ordena. Y los otros hacen caso, ¿verdad? Entonces, le dice, tú solamente ordena. Es decir, ¿cuánta fe tenía este centurión que no era del pueblo de Israel, ¿no? Que era romano? ¿Cuánta fe tenía? Y él sabía que con que Jesús solamente dijera una palabra ya podía sanar, ¿no? Podía transformar la vida de ese siervo suyo que estaba enfermo. Bueno, entonces aquí terminamos, que ahora sí la última creo que es esa, que fue con lo que habíamos empezado. Nos dice, ¿qué decía Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios para salvación. Ahora, el requisito que debemos tener, ¿cuál es? Creer que realmente Dios puede hacer un cambio en mi vida. Y no solamente hacer cambios así, sino si yo tengo un problema, creer que realmente Dios puede solucionarlo. ¿Sí? Porque si yo le pido a Dios, ayúdame con este problema, con esta dificultad, y sin embargo estoy como dudando, pues de pronto no se me cumple y luego yo digo, es que yo le pido a Dios y no se cumple. No, de pronto tú estás pidiendo, pero no estás pidiendo correctamente, ¿sí? No estás pidiendo con fe ni creyendo que aquello vaya a suceder. Por eso hay también el símil del grano de mostaza que dice. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe que realmente tenemos nosotros es muy poca, porque si solo tuviéramos como un grano de mostaza, ¿qué dice? ¿Qué podríamos hacer? Mover montañas. Eso quiere decir entonces que nuestra fe nos falta muchísimo para que sea al menos como un grano de mostaza. Bueno, que Dios nos ayude absolutamente a todos y realmente creamos, o sea, en la veracidad de lo que nosotros conocemos, ¿sí? Del evangelio que tenemos y de las enseñanzas que están en la Biblia, que realmente son ciertas, y que nuestros niños también puedan crecer con esa veracidad y luego ser más adelante también unos adultos ejemplares. Amén, y que Dios nos ayude y nos bendiga a todos. Amén.
Oye, parece una orquesta. Muchísimas gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a tener la oración final. Y Anita, ¿tú me puedes colaborar, por favor, con la oración? Nos postramos de rodillas. Oremos. Los que podamos. Padre nuestro Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias te damos por estar aquí postrados y humildes ante ti, para que nos envíes tu Santo Espíritu y no entre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por el mensaje que nos has dado en este día, Señor, de la mañana, y también prepararnos para la tarde. Bendice a todos los hermanos que están haciendo lo mismo que nosotros. Bendice a todos los enfermos que están, Señor, de tu pueblo y los que están fuera. Dale fuerza y tenacidad, Señor, a todas las personas que están pasando por momentos tristes. Tú sé con ellos, aligerarle su carga, su dolor, Señor. Sé que no soy digna de nada, pero siempre yo confío en tu sagrado nombre. Amén, Señor. Amén. Amén. Ay, Señor mío. Muy bien. Creo que tenemos unos anuncios y los hacemos ahora. Karen, antes de cantar la doxología, y así ya cantamos la doxología, oramos y ya salimos. Si nos ponemos de pie, vamos a cantar la doxología. Fija tus ojos en... Está de ponerlo. Despedidos con la bendición de Dios. Sí, y también nos despedimos de los hermanos que nos acompañan cada sábado por Zoom. Bueno, también se han escuchado ya que no habrá sociedad de jóvenes, no habrá link esta tarde y estáis pues invitados para el próximo sábado a la misma hora. Amén. Bueno, podemos salir en orden.